Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Al iniciar nuestro programa Creed en sus profetas, les extendemos una cordial bienvenida, apreciados amigos, ustedes que nos acompañan a través de diferentes momentos aquí en la radio, en la televisión, en el canal Nuevo Tiempo, en su señal de internet. Estamos agradecidos también a Dios porque la fidelidad de ustedes nos compromete, nos anima a continuar ofreciendo lo mejor que tenemos, lo mejor que podemos. Obviamente, y lo mejor que tenemos es la palabra de Dios. La palabra de Dios que nos anima, nos exhorta, es una luz para alumbrar nuestro camino. Y además tenemos siempre el comentario oportuno basado en el espíritu de profecía, que no es otra cosa sino la iluminación, la dirección de Dios en la vida, en los escritos de Elena White, y que nos llegan hasta nosotros justamente para poder dar también un aporte a nuestra vida diaria y sobre todo a nuestro caminar hacia el cielo. Lo hacemos siempre con alegría junto al pastor Bruno Razo. Gracias, Pastor Ever, y aquí estamos animados, necesitados y agradecidos a Dios por estos mensajes que pueden reconfortar, que pueden direccionar, que pueden alimentar nuestra fe, fortalecer nuestra vida. Hoy nos detenemos en el capítulo 8 del libro de Esther. Antes saludamos con cariño, con respeto, con un abrazo gigante a todos nuestros amigos, a todos nuestros hermanos. Así es, pastor. El capítulo 8 del libro de Esther es un capítulo donde ya se muestra la reversión de la suerte que había sido buscada por el enemigo de los judíos, Amán, y motivado obviamente por el enemigo de Dios, ¿no? Y el enemigo del pueblo de Dios en última instancia, que es Satanás. Simplemente Amán había sido un instrumento en las manos de este enemigo, pero Dios, utilizando la valentía de una jovencita, la previsión de un hombre como Mardoqueo, ¿no? Cuando hablamos de la valentía de una jovencita, obviamente hablamos de la reina Esther, y el decreto que ya había sido firmado ahora se torna en otro decreto. ¿Qué nos dice la inspiración acerca de la forma como el Señor en realidad da un giro, vuelca la suerte que había sido echada sobre los judíos? Bien, en el libro Profetas y Reyes, Elena de White hace un comentario vinculado a lo que estás diciendo y lo hace de esta manera.
un contradecreto promulgado por el rey para permitir a los judíos que pelearan por su vida se comunicó rápidamente a todas partes del reino por correos montados que salieron apresurados y constreñidos por el mandamiento del rey. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer, y muchos de los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. De manera, o sea, no es la primera vez ni la última que cuando Dios actúa, usa su actuación como testimonio para que los demás puedan percibir en él el poder de Dios, Claro. la existencia de Dios, el amor y el interés de Dios por las personas. Entonces, esto es lo que ocurrió aquí, que a través del decreto y de los correos montados, en muchos lugares cercanos y distantes, tuvieron alegría, tuvieron el gozo, tuvieron la fiesta, ¿no? Que los judíos hacían. Y dice, se hacían judíos, es decir, se hacían creyentes como los judíos, aceptaban el Dios de los judíos. Esto quiere decir, pastor, que el testimonio de fidelidad, el testimonio del favor de Dios, siempre había sido el propósito que el pueblo judío, el pueblo de Israel, fuera un testimonio de las bendiciones de Dios a otros pueblos, y de esa manera ellos desearan también recibir esas bendiciones y volverse, no solamente volverse judíos por el hecho digamos, de cambiar de religión, sino más bien por conocer al Dios de los judíos. Las bendiciones de Dios siempre tienen un doble propósito. Contigo, y a través de esa bendición en tu vida, bendecir a otros. O sea, Dios bendice para que bendigamos. Dios está a mi lado para que nosotros juntos estemos al lado de otro. Dios consuela para que consolemos a otros. Dios ayuda para que ayudemos a otros. Dios salva para que salvemos a otros. Dios no se conforma solo conmigo. Me prioriza, se interesa, pero quiere que ahora juntos prioricemos y nos interesemos en los demás. Así es, qué bueno es esto, ¿no? ¿Cómo se puede observar en esta historia la recompensa que Dios le da a los fieles? En la palabra está claramente delineado el plan de salvación. El don de la vida eterna se promete bajo la condición de la fe salvadora en Cristo. El poder atrayente del Espíritu Santo está señalado como un agente en la obra de la salvación del hombre. La recompensa de los fieles y el castigo de los culpables están expuestos claramente. La Biblia contiene la ciencia de la salvación para todos los que oigan y obedezcan las palabras de Cristo. O sea, el plan de salvación, el operativo rescate, restauración, recuperar en el hombre la imagen de Dios que fue borroneada, perdida por causa del pecado, y restablecer la vida para siempre, es el plan de Dios. Entonces, ese plan está delineado con claridad, el don de la vida eterna está prometido y lo recibimos a través de la fe y a través de la aceptación del proyecto salvador de parte de nuestro Señor, y también la recompensa de los fieles y el castigo de los culpables están expuestos claramente. La Biblia reitera la vida, la muerte, la bendición, la maldición, elige. No es que Dios se enoja y a los que no lo aceptan los destruye y los mata. Es que la única chance de vida es estar unidos a Él, que es vida. Si elegimos otro camino, vamos en otra dirección y llegamos a otro lugar. Con frecuencia encontramos expresiones bastante singulares de Elena White, que obviamente no podemos dejar de notar que son especiales, ¿no? Y para nosotros esas expresiones originadas en la mente de Dios son muy especiales, ¿no? Por ejemplo, la ciencia de la salvación. ¿Es la salvación una ciencia, así como la entendemos los seres humanos, con, digamos, experimentación, comprobación,
un proceso científico para poder entender los planes y propósitos de Dios. Sí, no, es ciencia en el sentido de conocimiento. El mayor conocimiento, o sea, la mayor ciencia de la que yo puedo aspirar a conocer es aquella que me permite entender la gran lucha entre el bien y el mal, el costo de mi pecado, el precio pagado para recuperarme del pecado, el plan que utiliza Dios para encarnarse en la naturaleza humana, para vivir como hombre, la divinidad viviendo entre la miseria humana, el Cristo humano venciendo por su dependencia con el Padre, un Cristo que muere, que resucita, que intercede. Es todo un proceso, todo un plan de salvación. Conocer eso es adquirir el mayor conocimiento. Qué bueno. Están viendo entonces que la ciencia de la salvación es un proceso, como decía el pastor Bruno, que es susceptible a la observación. Nosotros estamos viendo, es susceptible a la evaluación, estamos haciendo un análisis, es susceptible a la comprobación, a la experimentación, pero sobre todo, no tanto en terceras personas, sino en nuestra vida, en nosotros mismos, el poder que tiene Dios de cambiar, transformar las vidas. Mientras pensamos en esto, vamos a ir a un espacio importante y enseguida volvemos. ¿Qué tal? Presta mucha atención a esta cita. Jacob prevaleció porque fue perseverante y decidido. Su experiencia atestigua el poder de la oración insistente. Este es el tiempo en que debemos aprender la lección de la oración que prevalece y de la fe inquebrantable. Las mayores victorias de la Iglesia de Cristo o del cristiano no son las que se ganan mediante el talento o la educación, la riqueza o el favor de los hombres. Son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios, cuando la fe fervorosa y agonizante se hace del poderoso brazo de la omnipotencia. Qué lindo, ¿verdad? Esta cita tú la encuentras en el libro La Oración, escrito por Elena G. de White. No puedes perder este maravilloso libro de tu biblioteca personal. Así que te invito una vez más a que visites la página www.aces.com.ar o también puedes hacerlo visitando una iglesia adventista del séptimo día cerca o próximo del lugar donde tú te encuentres. También, si te gustan las aplicaciones y la tecnología, descárgalo como Elena G. de White del App Store o del Play Store. Queridos amigos, siempre separamos un momento especial antes de terminar nuestro programa para ofrecerles una nueva invitación. Centrada en aquella expresión del Evangelio que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la vida eterna, Jesucristo, su vida, su persona, su justicia impartida a nuestra vida, su sacrificio ofrecido en nuestro lugar, su sangre derramada para limpiar la mancha de nuestro pecado, su victoria sobre la muerte, su victoria sobre el pecado, su intercesión en los cielos, su pronto regreso. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. Ahora vamos a orar. Señor, gracias por esa vida eterna que nos es prometido a través de tu palabra y de tu promesa. Queremos recibirla porque queremos recibir a Cristo en nuestra vida. Por primera vez, o reiterar nuestra entrega y nuestro recibimiento de ti. Bendícenos a todos, afirma nuestra decisión y compromiso y prepáranos para tu reino. Agradecidos oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido Creed en sus profetas. Nos encontramos el día de mañana con la bendición de Dios. Hasta entonces.